Gracias, pastor, y nuevamente un saludo muy fraternal a todos los hermanos allá en Chile y otros hermanos que se están conectando por ahí de otros países. Siempre es un placer, es un privilegio poder platicar con ustedes, poder compartir la palabra de Dios con los hermanos de la Iglesia Universal de Jesucristo. Una iglesia pues que no debe tener etiquetas, no debe suscribirse a un mover, seguir a un hombre, seguir un movimiento, sino que debe estar enfocado en Cristo. Me gustó el versículo que leyó nuestro hermano, pastor, en cuanto a los pensamientos. Entonces, si cierto era en el Antiguo Testamento, lo es también en el Nuevo. Me gustaría que fueran en Filipenses 4:8, porque esa palabra me causó a mí un recuerdo. Vino a mi espíritu Filipenses 4:8, una palabra del apóstol Pablo que tiene que ver con el pensar, pero el pensar dentro del eterno pacto de nuestro Señor Jesucristo, el que vivimos bajo la dispensación de la gracia y bajo el reino inconmovible de nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía, por lo demás, hermanos, por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Creo que según piensa el hombre, así actúa. De la forma que él piense, así actúa. Si piensa bajo ese criterio que acabamos de leer, un criterio muy neotestamentario, yo creo que tanto nuestras emociones como nuestras acciones van a ser de ese mismo pensamiento. Bueno, correcto. Un pensamiento del espíritu. Y eso me lleva a comenzar la segunda parte de esta serie que comenzamos la semana pasada, resolviendo los conflictos para poder reinar o gobernar en vida. Durante esta segunda parte de esta serie, pues voy a exponer lo que es la resolución de los conflictos, pero en esta ocasión de la familia. Estaré tratando específicamente con la familia de carne y sangre. Luego entonces trataré en otras intervenciones con la familia eclesiástica o la iglesia poderosa y gloriosa del Señor. Así que estaré tratando específicamente con la familia de carne y sangre y todos esos conflictos que a veces surgen, pero lo voy a hacer de una forma distinta. Muchas veces queremos tratar nuestros conflictos con un vendaje, resolver los síntomas. Y a veces nos desenfocamos cuando hacemos eso en vez de enfocarnos a la raíz. Y entonces yo quiero, pues, de forma preventiva, tratar la resolución o lo que es la resolución de conflictos a nivel de familia. Estamos usando una declaración del apóstol Pablo dirigida a la iglesia de Roma. La leímos la semana pasada, pero que es muy relevante como principio de reino a toda la iglesia, especialmente nuestra iglesia, la iglesia contemporánea, la de esta generación, la de este tiempo. Así que si tienen la bondad de ir conmigo a Romanos capítulo 12 y vamos a estar leyendo nuevamente, como la semana pasada, los versículos 17 al 18. Nuevamente, la carta dirigida del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, el capítulo 12, versículos 17 al 18. Espero que todos estén con su Biblia abierta, que tengan una libreta, tomen nota de todo lo que le impacte, que el Espíritu Santo comience a iluminar o sumar a su vida. No se concentren mucho en escribir, porque esto va a estar grabado, lo puedes revisitar nuevamente cuando ya se le entregue el eslabón que lo conduce a la grabación de esta noche, pero sí hay momentos donde tenemos iluminación en nuestro entendimiento sobre alguna temática que se nos hace un rema y entonces pues esas cosas sí se anotan. Bien, ¿lo tienen? Leemos.
no paguen a nadie mal por mal. Procuren, ¿qué? Lo bueno. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Fíjate que leí anteriormente en la carta a los filipenses que todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es digno, en esto pensad. Y aquí entonces el apóstol Pablo viene y nos recuerda nuevamente, a través de otra carta, que procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. De esto se trata esta serie, de la resolución de conflictos que nos lleven a un estado de paz en el Señor. Entendiendo que hay retos, de eso hablamos la semana pasada. Siempre en la vida vamos a tener retos. Es parte de esta vida biológica y de todas las circunstancias, sean gubernamentales, sociales, culturales, aún familiares, que de todo nuestro círculo de influencia que nos rodea, siempre vamos a tener grandes retos en la vida. Pero yo estoy hablando acerca de la intencionalidad de procurar lo bueno y estar en paz con todos los hombres. En la enseñanza anterior aprendimos que la resolución de conflictos internos e individual para los que no son creyentes, los que no han nacido de nuevo, es conocer a Cristo. Esa resolución viene en el conocimiento de Cristo. Fuera de Cristo continúan su vida como en desconocimiento de esta verdad presente y por lo tanto están, como decir, cojos, están ciegos, están en tinieblas, en ausencia de esta verdad presente que es la que liberta. Entonces necesitan experimentar el nuevo nacimiento, tener el conocimiento del único verdadero Dios y de Jesucristo su Hijo. Eso lo leímos la semana pasada en Juan 17:3. Ahí lo establece muy claramente la definición que Cristo mismo da acerca de la vida eterna. Dice que es el conocimiento del único verdadero Dios y de Jesucristo su Hijo, el cual fue enviado. Estas personas necesitan conocer su identidad en Cristo Jesús. Saber que todo lo pueden, pero en Cristo Jesús, no en sus propias fuerzas. Platicaba con alguien sobre la psicología, él es psicólogo, pero un psicólogo cristiano, y él me decía que en su gremio hay muchas personas que tratan solamente el psico con las teorías que mencionamos la semana pasada, pero que en realidad no tienen una resolución porque no viene nada del espíritu. Entonces es como que patinan en un ciclo vicioso. Es como darle una acetaminofén a alguien que tiene un dolor, se lo quita de forma temporal, pero en realidad el dolor viene después de las 4 horas y sigue así porque el dolor no se disipa, solo se apacigua. Entonces nosotros queremos ir a la raíz y la única forma de que alguien sea libre de todo ese rollo, ese lío, como decimos nosotros los caribeños, de los que producen los conflictos internos de la persona, es que vengan a conocer a Cristo y vengan a conocer su identidad en Cristo. Ahí ellos se van a dar cuenta que sí, ellos todo lo pueden en Él. Solos no lo pueden lograr, solo pueden suprimir de forma temporal cualquier circunstancia que viene del conflicto interno. Pero tener una resolución verdadera, no la tienen. Esto solo puede lograrse en Cristo Jesús. ¿Ven? Por tanto, aprendimos también que la iglesia juega un rol muy importante. El rol de perseverar en la oración para que se puedan abrir esa puerta para nosotros comunicar el glorioso evangelio de Jesucristo, las buenas noticias. Pero también oramos para que el Señor nos enseñe cómo hablar, que nuestras palabras sean sazonadas de gracia. Todo eso lo aprendimos la semana pasada. Para los que se le ha revelado el misterio de Cristo, la resolución de conflictos es similar. Recuerden, es similar en que la oración llega a ser parte integral de nuestro culto racional, de nuestra comunión diaria con Cristo. Cuando una pareja se enamora y entra en una relación sentimental, es importante que ambos hayan solucionado
sus conflictos internos. Vuelvo a repetir eso, por si acaso hay algún jovencito por ahí o alguien que fracasó en un matrimonio anterior y está en esa etapa de enamorado o enamorada, o está en búsqueda, o tal vez está casi ahí en un cortejo, listo para entrar en una segunda o tercera nupcia. Eso ocurre. Es importante que una pareja que está enamorada y entra en una relación sentimental, que ambos hayan solucionado sus conflictos internos antes de llevarlo a un compromiso mayor como el matrimonio. De lo contrario, van a crear una bomba de tiempo que al final de la etapa de esa anestesia del enamoramiento se va a magnificar y se va a manifestar. Ponle un sello que eso ocurre. No importa cómo sea, eso va a ocurrir, y como conflictos externos entre ellos van a ser presentes, no solo entre ellos, va a ser con los suegros, va a ser con los hijos, en fin, con toda la familia, con el vecino y hasta con el perro, la mascota. A nivel mundial, aproximadamente, y esto es una estadística que existe, a nivel mundial, aproximadamente el 50% de los matrimonios se divorcian. Existen estadísticas mucho más altas en otros países. Latinoamérica es uno, muchos de los países de Latinoamérica está muy alto. Argentina está por los quintos cielos. También en Venezuela hay una problemática. En el Caribe tenemos a Cuba. Yo viajo a Cuba y he notado que ese porcentaje es mucho mayor. Los hermanos que vienen a Cristo a veces están en la segunda, tercera, ya están en la cuarta nupcia. Así que a nivel mundial, si lo tomamos, verá por porcentaje, el 50% de los matrimonios se divorcian. Ahora, la razón principal de los conflictos externos que resultan en ese divorcio son por la falta o la mala comunicación entre las partidas con sus conflictos internos. Otras razones son el dinero y la infidelidad. Así que la principal es la falta o la mala comunicación entre los integrantes, porque tienen esos conflictos internos. La segunda, seguida muy de cerca, es el dinero, o sea, la falta o el exceso de dinero. Y la tercera, que es la infidelidad. En cuanto a resolver los conflictos internos antes, escucha bien, antes de contraer nupcias, debemos considerar varios factores. Número uno, si estás tomando nota, ¿es la persona creyente? ¿Ha nacido de nuevo? Nuevamente, ¿es la persona con quien estás desarrollando una relación sentimental donde sientes que te estás enamorando o los dos se están enamorando? ¿Es esa persona una creyente o un creyente que ha nacido de nuevo? Esa es la número uno. Número dos, ¿es la persona uno o una creyente que lleva fruto de espíritu? Cualquier persona puede fingir que ha nacido de nuevo, ¿no? Basado al criterio religioso, el criterio evangélico, donde si alza las manos y cierra los ojos y visita una sede y una vez a la semana, pues entonces es catalogado como un nuevo nacido. Bueno, Jesús dijo, por sus frutos conoceréis. Así que la persona con la cual usted está tratando de llevar una relación, que está enamorado y posiblemente pensando establecer su vida con esa persona, debe llevar fruto de espíritu. A menudo muchas personas vienen y dicen, no, yo evangelizo a esa persona, pero mire, yo todavía no he visto ni un solo caso. Pueden haber excepciones, pero yo, en toda mi vida como creyente, en 21 años como pastor principal de una congregación, viajando muchas partes del mundo, todavía no me he encontrado con alguien que me da el testimonio. Sí, yo me casé con una impía o me casé con un impío, con un incrédulo, y luego entonces 5 años más tarde vino a Cristo. Vuelvo y le digo, pueden haber sus excepciones, pero esa no es la regla, no es la regla. Creo que estos dos criterios deben considerarse y estar presentes antes de escoger una pareja, especialmente cuando existe un interés de entrar en nupcias con ella. Esto tiene que ser
preventivamente. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 4. La segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 16, versículo 14. Muy importante esta cita. Muchas personas tal vez la han leído una y otra vez, pero usted no sabe cuando entra en consejería matrimonial, las veces que personas que han leído este texto y todavía siguen o desean entrar en nupcia con un no creyente. ¿Lo tenemos? Bien. Primeramente, un poquito de trasfondo. Aquí el apóstol Pablo se encuentra educando preventivamente y a veces corrigiendo a una iglesia, la iglesia de Corinto, donde se encontraba una ciudad, o era parte, estaba dentro de la ciudad. Esta iglesia vivía, se conducía su vida en una ciudad, una región de gran inmoralidad de su época. Existía la promiscuidad, existía el incesto, lo vemos en la carta, en la primera carta de Corintios, infidelidad, desviación de identidad sexual, la pedofilia. Solo tienes que mirar el perfil histórico de esta ciudad y vas a ver, el capítulo es el capítulo 6, versículo 14 de la segunda carta de Corintios. Alguien escribió por ahí. Pero ellos tenían muchos problemas de inmoralidad sexual. Inclusive los soldados cuando se iban, no se iban por 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses como lo hacen los ejércitos hoy día, sino que a veces eran años y esas mujeres se quedaban solas. Y vino a ser aceptado que estas mujeres entraran en relaciones extramaritales con personas y esto traía infidelidad, o sea, se manifestaba el adulterio. Y Pablo aprovecha esta carta para educar y corregir sobre cómo debe ser la vida en Cristo Jesús. ¿Cómo debe ser la vida en Cristo Jesús? Le escribe lo siguiente: no se unan en yugo desigual. Miren el mandato que viene por revelación del Espíritu. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo, qué armonía, qué coinonía tiene la justicia. La palabra justicia en el griego helénico es correcto. ¿Qué tiene de correcto con la injusticia que se una a alguien en yugo desigual con incrédulos? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mira la próxima pregunta. ¿Y qué comunión, qué unión común tiene la luz con las tinieblas? Cuando en sí, por definición, tinieblas es ausencia de luz. Así que esas dos preguntas se las tiene que hacer toda persona, jovencito, jovencita o adulto, que va a entrar en una relación. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ya ahí te dice que en el nuevo pacto, en esta dispensación de la gracia, después de la cruz, no existe un libertinaje, existe un sentido de santidad. Dios nos ha separado en espíritu, alma y cuerpo, en este ser tripartito, donde en el espíritu mora Él, donde en el alma tiene el potencial de que renovemos la mente nuestra para una transformación y que Él se apropie de nuestra alma y así nuestros pensamientos van a pensar lo que es justo, lo que es digno, lo que es bueno. Y esas emociones van a ser reflejadas y tercero, nuestras acciones serán de la misma esencia. Y obviamente, cuando nuestras acciones son de la misma esencia, el cuerpo va a reflejar, que es la parte visible, porque los pensamientos no se ven. Nadie ve lo que yo estoy pensando. Pero sí mis acciones muestran lo que yo pensé y ahora estoy actuando. Así que es importante que nosotros sigamos el diseño neotestamentario en cuanto a una prevención de estos potenciales conflictos
internos que no se tratan y se complican cuando entonces se unen en una sola carne y ahí se magnifican estos conflictos para reflejar conflictos externos que afectan a toda la familia, la inmediata y la extendida. No debe haber, escuche bien, no debe haber duda alguna para evitar estos conflictos internos. Esto no debe ser una opción que nosotros vamos a desestimar esta palabra o este consejo bíblico, porque hermanos, este consejo bíblico nos instruye a no unirnos en matrimonio con los incrédulos. Vuelvo y hago la pregunta, ¿por qué? Porque según Gálatas 5:17, y le pido que vaya ya, abra su Biblia a esta otra carta. Ya hemos tocado Filipenses, hemos tocado 2 Corintios, ahora vamos a una carta a los Gálatas, una carta regional, que era como decir una carta a Chile, a todo el país, a la nación de Chile y todas sus congregaciones, iglesias locales. Era regional. Y según Gálatas 5:17, el apóstol Pablo, corrigiendo también otra problemática dentro de esa iglesia en su ausencia, él dice, el deseo de la carne es contra el espíritu. Nuevamente, el deseo de la carne es contra el espíritu. Aquí no hay zona gris, aquí es blanco o negro. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos, hablando del espíritu y la carne, se oponen entre sí. Se oponen para que no hagan lo que quieran. El creyente, el que está en Cristo, posee la mente de Cristo. Eso Pablo se lo dijo también a la iglesia de los Corintios. Tenemos la mente de Cristo. Eso quiere decir que tenemos la capacidad de pensar y manifestar los pensamientos y los caminos de Dios. Recuerden que en el antiguo pacto, toda la humanidad estaba destituida de la gloria de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado. En Cristo se remueve el pecado. El autor de los Hebreos en el capítulo 2, versículo 14, creo que es, y me corrigen, sí, pero creo que es el 2:14, dice que nuestro Señor participó de carne y sangre, se humanizó para participar de la sangre, pero también, participar de esta humanidad, pero tuvo un propósito para destruir. Esa palabra catargeo en el griego helénico es pulverizar, destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por tanto, ese diablo, esa enemistad, esa adversidad, esa carnalidad, esa oposición, era aquel pecado original adámico. Y Dios en Cristo, cuando está haciendo la reconciliación, recuerden lo que Pablo dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo sin tomarle, consigo mismo, sin tomarle cuenta sus pecados. Ahí mismo, en la muerte, sepultura y resurrección, Cristo destruye al que tenía el imperio de la muerte, dando entonces acceso a que la mente de Cristo pueda ser incluida dentro de la nueva humanidad. En otras palabras, esas nuevas criaturas que tienen un nuevo nacimiento y vienen a ser partícipes del nuevo hombre o la nueva humanidad en Cristo Jesús, que es el cuerpo de Cristo. Así que el creyente posee la mente de Cristo. La otra humanidad antes de la cruz no lo poseía. Por eso es que vemos a Isaías 55:8, cuando el profeta repite las palabras inspiradas por Dios, que los hombres, los pensamientos y los caminos de los hombres no eran los pensamientos y caminos de Dios. Pero ya en Cristo nosotros tenemos la mente de Cristo, por lo tanto tenemos en nuestro espíritu, el espíritu que se unió con el del Señor, tenemos la mente de Cristo, tenemos los pensamientos y tenemos los caminos, implica la dirección, tenemos al Espíritu Santo que nos guía, poseemos esos pensamientos y caminos. Mientras que el incrédulo o el no creyente, que son sinónimos, posee solo su mente humana o sus pensamientos y caminos carnales.
trabaja con opiniones, con teorías, con conceptos, filosofías, ideologías, pero no tiene la mente de Cristo, no tiene la capacidad de refutarlo. Entonces, ¿qué pasa? Viven en tinieblas, ciegos, viven en ausencia de la luz, de esa iluminación que solo es en Cristo, porque Cristo es la luz del mundo. Y todos aquellos que estamos en Cristo reflejamos esa luz del mundo. Así que mientras el incrédulo, el no creyente, posee una mente humana, pensamiento, caminos carnales, nosotros tenemos la mente de Cristo y los pensamientos de Dios. La atracción inicial entre un hombre y una mujer casi siempre se da físicamente. Muy pocas veces la atracción no es física. La mayoría de los casos, eso se han hecho estudios en cantidad. Pero en Cristo, y para evitar los conflictos matrimoniales y familiares, los conflictos internos, la atracción, escucha bien, la atracción siempre debe darse espiritualmente. Puede que se dé ambas a la misma vez. Yo tuve la bendición que la que hoy día es mi esposa, que llevamos ya, vamos a cumplir 38 años de casados, felizmente casados de Bañadir. Inmediatamente no solo fue la espiritualidad de ella, pero también su belleza. Pero es importante que la espiritualidad sea lo mayor en cuanto a escoger esa persona que uno va a amar y va a tener el resto de la vida por vivir, por delante. En otras palabras, entre creyentes, los espíritus de los justos hechos perfectos que se aman y que están llevando fruto de espíritu son los que se deben buscar, no los no creyentes. Y volviendo a los principios de la enseñanza pasada, del martes pasado, debe ser entre gente evangelizada y edificada. Escuche bien, gente evangelizada y edificada. ¿Por qué incluye las dos columnas del propósito eterno de Dios en tiempo real, la evangelización y la edificación? Porque tú puedes tener una persona evangelizada que está todavía procesando o Cristo está siendo formado en él o ella y todavía está envuelto lamentablemente en pornografía, en cosas carnales. Recuerda, está nuevo en la fe, está siendo discipulado. Entonces, es importante que no solo sea evangelizado la persona que tú vayas a escoger, pero también que esté edificado. Es importante porque en la edificación entra el discipulado, entra la perfección o la capacitación de esos santos para la obra del ministerio y para que ellos crezcan y maduren en la fe cristiana. El deseo de tener un noviazgo y eventualmente un matrimonio libre o con mínimos conflictos, porque no hay una perfección, ¿no? Siempre va a haber uno que otro que no se trató. Debe ser seguido, escuche bien, mire la gran revelación, oración. Si estaba esperando un antídoto sobrenatural, ahí está, la oración. Llevar este deseo de tener un matrimonio, un noviazgo, un matrimonio, que manifieste a Cristo y a la iglesia, esa manifestación que está claro allá en Efesios capítulo 5, versículos 32 y 33, ese deseo que sea fructífero, que lleve fruto y que llene la tierra de la gloria de Dios, tiene que llevarse en oración. Tenemos que orar al Padre de los Espíritus y en la autoridad de su Hijo Jesucristo. Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tengo que orar? Bueno, esa es la misma pregunta que se hacen muchas veces los adolescentes o hasta personas que ya están adultas, que uno entra en consejería con ellos y cuestionan la razón por la cual usted no está endosando una relación que es claramente un yugo desigual. La contestación es simple, porque todo fue intencional de parte de Dios. Él es quien ha escogido, que escoge a nuestra pareja matrimonial y ministerial desde la eternidad.
Es Dios quien ha escogido. Si tú tienes un matrimonio de felicidad, con familia, etcétera, o por lo menos que están trabajando los diferentes retos de la vida y están creciendo en Cristo, a lo mejor llegaron los dos a Cristo y no habían pasado por esto, y Dios en su misericordia los unió y ahora los está transformando pasito a pasito. Yo quiero que tú entiendas que Dios escogió a tu pareja. La escogió desde antes de la fundación del mundo. El problema cuando tú escoges tu pareja es que puedes escoger mal cuando no lo haces en oración. ¿Y qué puede ocurrir? Que a lo mejor la costilla que tú escogiste le pertenecía a otro y siempre te va a incomodar. Esa relación va siempre a traer un dolor, una fricción, porque no es la persona que Dios tenía para ti. Es Dios mismo quien escoge a nuestra pareja. El hombre latino, particularmente, siempre está como conquistador. Tiene la tendencia cultural de que es quien tiene que conquistar a la dama, a la mujer. Eso es totalmente un pensamiento, una idea, un concepto machista, contrario y adverso a las escrituras. Si nosotros vamos a entrar a algo que nos muestre un modelo bíblico en el estado de inocencia, de pureza del hombre, allá con Adán y Eva, vemos que fue Dios quien duerme a Adán, al primer hombre, y lo pone en reposo, en descanso, y extrae de él lo que ya él había hablado en el primer capítulo de Génesis, que él es quien crea al hombre, a la humanidad, lo crea varón y hembra, y luego en el capítulo 2 lo manifiesta. ¿Cómo lo manifiesta? Bueno, estando solo el hombre, dice que no es bueno que el hombre esté solo, y lo pone en descanso. No es bueno que un varón esté solo, pero es necesario que ese varón se deje poner en el reposo del Señor, en el descanso del Señor, no en una actitud o una campaña de conquistador. Y entonces permita que sea Dios quien le traiga a su compañera que ya fue determinada en la eternidad, antes de la fundación del mundo, para que fuera su pareja idónea, para que fueran un matrimonio de reyes y de reinas, un sacerdocio de reyes y de reinas que pueden gobernar juntos, que puedan fructificarse, que puedan multiplicarse, llenar la tierra de la imagen de Dios. Entonces, nuevamente, es Dios quien escoge a nuestra pareja matrimonial y ministerial. Cuando oramos por la iluminación de nuestro entendimiento a Dios y le presentamos nuestros deseos, incluyendo este que estamos hablando de un noviazgo y un matrimonio, Dios contesta, sí, Dios contesta y manifiesta su voluntad a favor del reino y de sus hijos. Esto no garantiza de ninguna manera que tendremos más los retos diarios que tenemos como matrimonios, especialmente en las finanzas, en el crecimiento o en la crianza de nuestros hijos o nietos, como en mi caso. Pero un reto de vida no es un conflicto. Vuelvo y lo repito, un reto de vida no es un conflicto. Un reto se trabaja junto, se trabaja en el Señor, y a veces en escasez o en abundancia la pasamos, y si la pasamos amándonos y la pasamos en paz. Pero no un conflicto. Un conflicto es una bronca, es algo que viene de la pura carne y se opone contra lo del espíritu, lo que es trabajar en equipo para solucionar un reto, para enfrentarnos a un reto. No, el conflicto es algo que si no se resuelve va a traer daño, como hablamos la semana pasada, crea raíces de amarguras en nuestros corazones que luego entonces envenena todo lo que está en nuestro entorno. Entonces, lo que garantiza este acto de dependencia a la voluntad de Dios es que la pareja que él o ella escoja que Dios escoja para nosotros, no
traiga ni añada conflictos innecesarios, conflictos internos adicionales a los que estamos venciendo en Cristo Jesús. Y eso se descubre a través de una comunión con Dios. Se descubre con el conocimiento de su sublime gracia. Se descubre en el caminar y el disfrutar y manifestar la vida de Cristo. Se descubre caminando y siendo gobernado en el reino de Dios, en la teocracia de Dios. Él es nuestro Señor, dejándonos, sometiéndonos a Él, a su voluntad. Y se descubre en su pacto eterno. O sea, en la palabra ya escrita, dejada a nosotros a seguir, las palabras del Hijo y la oración, que es el foro que nos permite comunicar con nuestro Padre Celestial a través del Hijo, Jesucristo. Así que para prevenir, para evitar que se añadan conflictos internos y externos innecesariamente a un noviazgo o a un matrimonio, la relación del amor debe ser entre hijos de Dios, entre ya existentes hijos de Dios, y que ambos deben estar sanos emocionalmente. Vuelvo y lo repito, debe ser en hijos de Dios, nacidos de nuevo, edificados, maduros, y ambos deben estar sanos emocionalmente. ¿Por qué? Porque surge un milagro, algo sobrenatural, cuando dos personas, un varón y una hembra, en amor se unen. No dos hombres, no dos mujeres. Esa ideología de género, esa barbaridad o depravación del mundo no puede darse dentro de la iglesia del Señor, porque ellos están tratando de redefinir el concepto, la institución principal del matrimonio. ¿Ok? De ese equipo de trabajo de reinar en vida. Debe ser esa relación en amor entre hijos de Dios, una mujer y un hombre, y ambos deben estar sanos emocionalmente. ¿Por qué? Porque cuando se unen y se conocen o entran en intimidad sexual, ambos se intercambian sus almas, o en otras palabras, lo que él siente, ella siente, lo que ella siente, él siente. Es algo sobrenatural que ocurre porque se convierten en una sola carne. Y la parte de la carne, un solo cuerpo, lo que se refiere es su alma y su cuerpo vienen a ser uno, porque el alma y el cuerpo son las 2/3 partes del ser tripartito que son naturales. El espíritu, pues ese es el espíritu, esa parte, ¿no? Entonces, cuando se une una sola carne, se está uniendo también su alma. Entonces, si los dos están sanos, ese matrimonio va a comenzar sanos. Por eso es que, jóvenes, si me están escuchando o me van a escuchar, es importante que usted entre virgen al matrimonio, que no abraces la ideología del mundo, que probamos el zapato antes de comprarlo, ¿no? De entrar en un compromiso. No, eso no funciona así. Porque de la misma forma que este principio en Cristo, donde se unen dos hijos de Dios y ambos sanos emocionalmente, producen un matrimonio sano, si eso también en la oscuridad o en lo carnal, cuando se une un incrédulo con otro incrédulo o un incrédulo con un santo, se van a unir y van a ser una sola carne. El problema es que el sano ahora será enfermado anímicamente. ¿Por qué? Porque vienen a ser un solo cuerpo, una sola alma, un solo cuerpo. ¿Ve? Entonces, eso no queremos arriesgarlo. No. Por eso no vamos ni entramos en yugos desiguales. Ahora, deben estar sanos emocionales para poder traer al mundo a sus hijos en un ambiente totalmente sano y funcional. Repito eso. La razón por la cual son sanos emocionalmente no solo es para que ministren sanamente, sean ministros competentes de un nuevo pacto como una sola unidad, pero para que ellos puedan ser o traer, mejor dicho, al mundo a sus hijos en un ambiente sano y funcional. Eso va a fomentar un crecimiento orgánico
dentro del diseño de la familia, donde el amor de Cristo llega a ser la fuente de provisión, la fuente de nutrición, la fuente de cuidado, de apoyo, de educación e instrucción para ellos, para nuestros hijos. Es importante también señalar que en esta serie no voy a tratar con la familia muy profundo y todo lo que eso comprende, porque para eso existe toda una serie aparte. Y hoy estamos tratando, o esta serie está tratando los conflictos internos. Pero sí es importante que no existan conflictos internos individuales o matrimoniales, porque ellos no son nada de saludable para los hijos. Hoy día se están criando muchos hijos en familias totalmente disfuncionales y esto produce casos totalmente de abandono, de negligencia. No están siendo educados en Cristo, no están siendo desarrollados con valores, ni objetivos, ni visión, ni misión. Están viendo un pobre ejemplo dentro de esos padres que están disfuncionales y se reproducen esos hijos de igual manera. Así que es importante que entremos a un matrimonio sanos emocionalmente, sin conflictos individuales. Se necesitan, a mi entender, 10 ingredientes claves que debe tener un matrimonio sano, sin conflictos. Y ahora, si estás anotando ahí en tu libreta, anótalos, porque hoy lo que vamos a discutir, yo creo que 1 o 2, y los demás los discutiré ya en la semana próxima. Pero si estás tomando nota, los 10 ingredientes claves que debes tener o que debe tener un matrimonio sano, sin conflictos, es: número 1, Cristo. Cristo. Número 2, comunicación. Número 2, comunicación. Número 3, compromiso. Compromiso. Y todos estos vamos a hablar con lujo de detalle según progresemos en esta serie de enseñanzas. Número 4, compasión. Número 4, compasión. Número 5, intimidad. Número 5, intimidad. En este pretendo, ¿verdad?, trabajar el asunto de los conflictos que pudieran surgir dependiendo del estado de salud según envejecemos, ¿no? Como la andropausia o como la menopausia en la mujer. Todas estas cositas. El nido vacío, todo eso pienso tratarlo dentro de esta parte de la intimidad. Así que tenemos Cristo, comunicación, compromiso, compasión, intimidad. Ya van 5. Número 6, respeto. Número 6, respeto. Número 7, apreciación. Número 7, apreciación. Número 4, vida conyugal. Número 4, la vida diaria conyugal. El próximo, aceptación, el 9, aceptación. Y el último, amor. Y no específicamente en este orden deben. Solamente aquí le di un ramillete de uvas para un buen vino que pueda solucionar los problemas en el matrimonio. Que sean ingredientes claves en un matrimonio cristiano, un matrimonio de hijos de Dios, sanos emocionalmente, sin los conflictos que pudieran traer. Así que vamos con el primero. El primero es Cristo. Cristo es el fundamento, Cristo es la cabeza y Cristo es el todo en un matrimonio sano. Vuelvo y lo repito. Cristo es el fundamento, la base. Cristo es la cabeza, el sentido de dirección. Y el todo, no hay excepción, el todo en un matrimonio sano, libre de conflictos internos. Si removemos a Cristo del matrimonio vas a notar rápidamente que comienzan los conflictos interpersonales. En otras palabras, si nos enfriamos en cuanto a lo que la Biblia llama
tener una comunión con el Padre, tener una comunión con el Hijo, tener la comunión con el Espíritu Santo, tener la comunión con el Evangelio, el cual es un Evangelio de gracia, lleno del reino, lleno de gracia y verdad, y tener una comunión los unos con los otros que incluye el matrimonio. Si nosotros removemos cualquiera de esos elementos que es Cristo en su esencia, nosotros vamos a experimentar conflictos interpersonales casi de inmediato. ¿Por qué? Porque estamos entonces entrando en una vida carnal, opuesta a lo espiritual, y nos vamos alejando de la verdadera identidad que tenemos en Cristo. Y nosotros vamos a lo que llamamos en cristiandad enfriarnos, ¿no? Enfriarnos. Y qué malo es cuando un matrimonio se enfría. Se enfría. Si alguno de ustedes está pasando por eso, aquí está el primer ingrediente. Vuelva a esa comunión con Cristo. Permanezca en Él. Todo lo pueden en Cristo Jesús. Nada ni nadie podrá separarlos del amor de Dios que se manifiesta mutuamente en ustedes mutuamente, que está en Cristo Jesús. Pablo dijo algo muy interesante. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nuestra vida se encuentra escondida en Cristo y en Dios. Todo esto lo dijo. Uno lo dijo en una carta, la otra la carta a los Colosenses, pero también dijo que Cristo es el fundamento. Y también nos advirtió, nos amonestó, nos iluminó en que miráramos cómo edificábamos sobre ese fundamento, que es Cristo. Todo lo que hagamos, incluyendo el matrimonio, debe ser sobreedificado bajo ese fundamento. Esa es la base, la sólida, la roca inconmovible, Cristo. Cristo es uno de los cordones de las tres dobleces que habla, ¿verdad?, el proverbista. Nuevamente, remueves a Cristo, quien es la constante de la ecuación, y los resultados que vas a ver inmediatamente alrededor de ti o en tu pareja serán errados cada vez. O sea que los conflictos no resueltos se van a ir manifestando una y otra vez. Porque la ecuación que se sustituye por variables. Recuerda lo que habla Santiago, que el hombre de doble pensamientos, doble mentalidad, doble visión, es inconstante en todo lo que hace, incluyendo en la vida matrimonial. Así que si la ecuación viene en la carne y sustituimos, ¿verdad?, cada elemento, el X o el Y de la ecuación con variables, eso hace que los resultados también sean variables, sean distintos. Cada vez. No habrá consistencia, no habrá certidumbre, no habrá seguridad matrimonial. Cristo tiene que ser el todo en el matrimonio. Si Cristo lo llena todo, y eso es cierto, basado en Colosenses capítulo 3, versículo 11, si está tomando nota, ahí lo afirma, que Él es el todo y en todos. Cada integrante del matrimonio se va a sentir pleno en Él, se va a sentir completo en Él, no solo en el espíritu, pero se va a manifestar en el alma y se va a manifestar en el cuerpo. Y eso contenta las interrogativas que pudieran surgir en la relación a través de los años. ¿Me amas? Sí, te amo. ¿Me amas? Yo no sé. Estas interrogativas son solucionadas cuando nosotros tenemos a Cristo en el centro de nuestra vida y nuestro matrimonio, porque vamos a sentir su plenitud, no solo en nuestro psique, pero lo vamos a sentir en el cuerpo, porque proviene del Espíritu. Proviene del Espíritu. ¿Ven? Va a haber consistencia, seguridad. Cristo tiene que ser el todo en el matrimonio. Mire, esas interrogativas a veces se traducen en teológicas, preguntas teológicas, y voy a explicar por qué. Preguntas doctrinales, ¿sí? Preguntas de revelación, de iluminación, especialmente si estás entrando en una reforma, si estás entrando en el entendimiento de Cristo, estás dejando los dualismos, los sincretismos religiosos que tienen nada que ver,
la mezcla de pactos, mezcla de metafísica, mezcla con el evangelio, mezclas de nueva era con el evangelio, del misticismo. Todo eso comienza cuando alguien se aleja de Cristo, comienzan estas interrogativas teológicas, doctrinales, de revelación y de iluminación. Recientemente escribí en mi Facebook que animo a aquellos que me busquen. Está bajo Frank Picon, en confianza. Los aceptaré. Y recientemente escribí ahí en mi Facebook: una doctrina pudiera ser importante para muchos, pero lo único que engendra vida, escucha bien, lo único que engendra vida es Cristo. Es Cristo. Nos hemos apartado en otras cosas cuando tenemos que venir a lo sencillo y lo esencial que es Cristo. Obispo, pero, ¿qué tiene que ver esto con los conflictos matrimoniales? Bueno, todo, mis hermanos, absolutamente todo, porque el matrimonio tiene que experimentar las profundidades del misterio revelado. Tienen que experimentar en tiempo real las prioridades y las profundidades del misterio revelado para poder convertirse, entrar en una metamorfosis, convertirse verdaderamente en un equipo ministerial. Esa es la razón primordial del matrimonio dentro del propósito eterno de Dios. Lo dijimos casi al principio de esta enseñanza, o lo dije, mejor dicho, no plural, lo dije singular. Lo dije basado en Efesios capítulo 5, versículos 32 y 33. Pablo lo llama el misterio de Cristo y la iglesia. Ese misterio revelado debe ser nuestro todo como ministerio matrimonial. Cristo es quien nos ilumina el glorioso evangelio de la gracia del reino lleno de gracia y lleno de verdad. Ese evangelio nos muestra nuestra identidad en él, quienes verdaderamente somos en Cristo, y nos revela nuestras asignaciones apostólicas, nuestras asignaciones diarias dentro del propósito eterno de Dios en tiempo real. El no entender esto definitivamente causará conflictos de fe en el matrimonio. Vuelvo y lo repito, el no entender que es Cristo quien nos ilumina el evangelio, que es Cristo quien nos muestra nuestra identidad en él, que es Cristo quien nos revela nuestras asignaciones apostólicas, que lo que quiere decir es encomendadas, comisionadas, ¿no? Entre ellos con la constitución de los dones específicos para el beneficio del cuerpo, dentro de ese propósito eterno de Dios en tiempo real. El no entender esto definitivamente va a causar conflictos de fe en ese matrimonio. Y sigo explicándome, porque esto es importante darle ahí duro, ¿no? Por ejemplo, si uno de los creyentes o de los cónyuges se le ilumina que en el nuevo pacto, el cual nosotros vivimos en esta dispensación de gracia, los hijos de Dios somos beneficiarios de la herencia en Cristo, ya no por promesa, sino que somos convencidos y estamos seguros y que somos los beneficiarios de la herencia en Cristo Jesús. Pero al otro cónyuge no se le ha iluminado eso porque sigue viviendo bajo las promesas de los 6 pactos del Antiguo Testamento. La relación de ellos será condicionada. ¿Por qué? Porque aquellos pactos siempre eran condicionados. En Deuteronomio 28, bajo aquel pacto mosaico de ley, si tú no seguías estrictamente las ordenanzas, todo lo que la ley exigía, tanto leyes morales, de alimentación, de alabanza, de adoración, si tú no lo seguías, tú entrabas de bendición a maldición. ¿Ve? Entonces, si la persona está viviendo todavía bajo una mezcla de pactos o todavía vive en el antiguo pacto, siguiendo las promesas o aquellos pactos, ¿verdad? 6 condicionales del antiguo pacto, la relación va a ser condicionada a lo que esa persona cree. Por eso es importante que para evitar los conflictos de fe, el matrimonio debe, nuevamente, mira para allá qué tremenda revelación,
debe orar juntos a Dios en la autoridad del Hijo, Jesucristo. Esa es la solución a este otro conflicto. Siempre entramos en Cristo, entramos en la oración, en la comunión, en la comunicación que tenemos con Él. Saque tiempo diariamente para orar con su pareja. No sé si lo están haciendo. A veces nosotros salimos, avanzamos, nos higienizamos y salimos, a veces lo que tomamos una taza de café o un poquito de jugo o tal vez nos comemos un huevo sancochado o una arepita, no sé cuál sea su desayuno predilecto, pero entonces salimos y a veces la otra pareja está durmiendo o no sé, o salió también a trabajar, no sé, ni se saludan ni se despiden, pero menos que todo, no oran juntos. No oran juntos en ninguna parte del día, aun cuando se retiran en la noche. Muchas parejas, yo entro en consejería con muchos, donde están pegados a Netflix o a otras películas o a la televisión o al noticiero, mientras que la dama se retira temprano. O viceversa, puede ser el hombre y puede ser la dama que se queda hasta tarde. ¿Ve? Entonces no tienen un tiempo de orar juntos como pareja. Orar el esposo por su esposa y la esposa por el esposo orar. Saque tiempo diariamente para orar con sus hijos. Orar en familia. Los niños cuando van a la escuela, vamos a sacar un tiempo, vamos a orar por él. Vamos a declarar toda la herencia. Hijo, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Hijo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hijo, tú has sido bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hijo, no hay nada ni nadie que te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada, hijo. Lo animamos a que va a salir bien en las calificaciones. No es levantar falsas expectativas, es declarar la palabra de Dios. No hacer decretos vacíos como por ahí hacen. Por cierto, previo a esta presentación, subí un post que está relacionado con respecto a ese tipo de decretos fantasiosos, místicos, que están reclamando o diciéndole a Dios qué darle a ellos, que simplemente se basa en lo material. Yo no estoy hablando de ese tipo de declaración. Esos son unos decretos bajos, es casi nueva era y misticismo y usualmente bajo un mover de palabra de fe. Que no va en acorde con lo que dicen las Sagradas Escrituras. No, estoy hablando de las declaraciones ya hechas como parte de la herencia en Cristo Jesús que se encuentra en nuestro pacto eterno. Esas son las que yo estoy hablando, que son oraciones apostólicas que ya existen dentro de los escritos paulinos y aún en el escrito de Pedro y en los Hechos. Así que saque tiempo para diariamente orar por su cónyuge y orar por sus hijos, por su familia completa, inclusive si tiene a su suegra viviendo o los suegros viviendo con usted o algún otro familiar, a veces un ahijado, un sobrino, ore con ellos, son parte de su familia. Declare que en Cristo son un matrimonio más que vencedor, amados. Que sus hijos son más que vencedores en su familia. No que serán, sino que son. Nuevamente, no que serán, sino que en fe ya lo son. No es una fe perspectiva que mira a un futuro, sino una fe que mira a la cruz, que todo fue consumado en nuestro Señor Jesucristo. Desde el está. Ya fue consumado, ya lo hizo. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo, aún en la carne, en este cuerpo, lo que se refiere, ahí es sarx, no una mentalidad opuesta a Dios, sino un cuerpo, sarx, S-A-R-X en el griego. Lo que vivo en este cuerpo, lo vivo, escucha bien, en la fidelidad de Jesucristo. No en mis fuerzas, no en lo académicamente astuto que yo pueda tener, no es lo que yo reciba en el instituto, que muchas veces pues están un poquito desviados dependiendo del instituto bíblico. No es en eso. Esas cosas aumentan nuestra fe, nos ayudan que una u otra forma. No, estoy hablando
que nosotros ponemos toda nuestra confianza en la fidelidad. Eso es lo que quiere decir en la fe de Jesucristo. La palabra epistis, en la fidelidad. Es como el fruto del Espíritu, fe. Es la fidelidad de aquel que todo lo hizo, lo terminó en la cruz del Calvario. Eso es pensar, creer, hablar en convicción y su seguridad. No la nuestra, la de él. La de él me da a mí seguridad. La semana próxima seguiremos con esta serie. Seguiremos con los restantes 9 ingredientes de un matrimonio y una fe sana, sin o minimizando los conflictos interpersonales. Quisiera orar en esta ocasión, así que cierre sus ojos y únase en esta oración conmigo. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias te damos por esta palabra. Esta palabra que tú pusiste en mi corazón y pusiste el tema en el corazón del pastor José. Señor, tú pones el querer como el hacer. Tú sabes la condición, tú sabes la necesidad, tú sabes los fuertes o las debilidades de cada uno que se han conectado esta noche y que se van a conectar. Por lo tanto, esta palabra ha sido puntual e intencional en la vida de cada uno. Entendemos, Padre, que la verdadera sanidad viene a través de la renovación del entendimiento. Ahí es que surge la transformación. No a través de ritos, ceremonias, derramamiento de aceite, imposición de manos, tirar a una persona hacia atrás. No, Padre, no en eso. Tu palabra es clara. La transformación de un ser humano surge con la renovación del entendimiento. No os conformáis a este siglo, a este ciclo, a este aión, mas renovaos en el entendimiento para que sean transformados. Señor, gracias en esta noche porque tus hijos se han dado cita, se han puesto a la disposición y disponibilidad de desaprender para aprender. Señor, premia esta iniciativa en esta noche. Y si hubiera alguien que fue confrontado con la verdad, quede libre en esta noche en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por la salud que tu consejo bíblico trae, la verdadera salud emocional. Gracias, Padre, porque entendemos que mientras Cristo se esté formando en nosotros, Señor Padre, tú estás sanando emocionalmente nuestras vidas. Gracias, Padre. Esto te lo damos. Te damos gracias en la autoridad de tu Jesucristo. Amén, amén, amén. Así que, como hicimos la semana pasada, le voy a pasar la parte al pastor, quien va a seguir moderando el segmento de preguntas y respuestas sobre la temática que se discutió hoy día. Así que, Pastor José, ahí le entrego el batón. Muchas gracias, obispo. Gracias por este mensaje tan hermoso, por esta enseñanza tan maravillosa. Cristo y solo Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Dar espacio para los hermanos que quieran tener o aquellos que tengan alguna consulta, alguna duda, puedan hacerla, puedan consultar sin ningún problema, puedan hacerlo en la confianza que tenemos en Cristo, ¿no? ¿Hay alguien que tenga alguna consulta? ¿Hay alguna quizás? ¿Nos van a compartir las grabaciones que se han realizado? Sí, por supuesto que sí. Si quieren nos deja su número telefónico y nosotros le podemos enviar las grabaciones. No hay ningún problema. ¿Alguna consulta? ¿Qué pasa, obispo, con aquellos hermanos que están cansados con personas incrédulas? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, recuerde que esta enseñanza te trae el diseño puro. Amén. Preventivo. Sí, amén. Cada situación va a traer una consulta individual. Primeramente debe entrar en consejería con el pastor en el cual ellos están siendo enseñados y cuidados. Eso es lo primero. Sacar una cita inmediatamente
y consultar con su pastor. Luego presentarle la situación en sinceridad y transparencia. Hay alguien que está en los teléfonos, en los micrófonos, se escucha. En sinceridad y transparencia debe abrirse y orar primeramente y abrirse con esos pastores o consejeros cristianos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no se divorcie, que no se aleje de esa persona, porque la persona que es la creyente, sea él o ella, va a santificar al incrédulo. ¿Ve? Esto no es ahora para que salgan de sus respectivas relaciones y ahora entren en una relación con un inconverso. Esto es para los que vinieron a Cristo y a lo mejor su cónyuge aún no ha tenido esa experiencia. Eso no es para divorciarse, eso no es para salir corriendo y entrar y decir, no, tú no eres cristiano, me voy a apartar. No, eso sería una inmadurez, eso sería un error craso, porque especialmente si hay amor presente, si hay hijos presentes. ¿Ve? La palabra nos dice que esa persona cubre o santifica a la otra persona. Lo que debe seguir es orando, debe ser un modelo para ese cónyuge que es un incrédulo, para que él pueda ver el contraste de el mundo y de Cristo. A veces el error que surge es que comienzan a decirle que se van a ir al infierno, que si el diablo se lo va a llevar, comienzan a crear un ambiente hostil en el matrimonio. Y lo que hacen es alejando más y más a su cónyuge. No, lo digo porque he estado en consejería donde el cónyuge lo que quieren es mantener el matrimonio, pero el cónyuge no es incrédulo. Pero lo primero que me dice a mí es que esta mujer me envía al infierno todos los días. Es que esta mujer dice que yo soy Lucifer encarnado. Y cuando uno viene a trabajar, la persona es un trabajador, es una persona muy amable. El único problema es que todavía no ha sido trasladado, ¿verdad? De la potestad de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Así que orar, nuevamente, la gente se cansará de lo que yo voy a decir. Orar, no orar por orar, ni orar como un rito, sino es esa consulta con el Señor, donde el Señor te va a dar a ti la sabiduría. Escucha bien, para la que hizo o el que hizo la pregunta, te va a dar la sabiduría y va el Espíritu Santo a llevarte a la palabra en el nuevo pacto, donde tú vas a ver estos principios del reino, vas a ver cómo es la vida de Cristo, cómo es la gracia de Dios, cómo es que se gobierna en el reino, y al manifestar el fruto del Espíritu que comienza con el amor y termina con la templanza o el dominio propio, tú vas a ser un gran testimonio, una gran evidencia de lo que es el creyente, y esa persona eventualmente llegará al conocimiento del único verdadero Dios y de Cristo. Lo he visto una y otra vez. Amén. Amén. Otra consulta, amado. Nuestra cultura latina es muy particular en cuanto a los creyentes. Tenemos creyentes que nunca han sido formados. Tenemos creyentes que no conocen la Biblia, que no conocen su naturaleza en Cristo, que no conocen la obra de Cristo, que no conocen el nuevo pacto y eterno pacto. ¿Cómo hacemos con esos vacíos que son tan importantes a la hora de poner en práctica, ¿no es cierto?, el matrimonio, en este caso cristiano? ¿Qué nos recomienda, qué le recomendaría mi obispo a aquel creyente que por primera vez está con nosotros y está escuchando esto y que para él es todo esto nuevo? Bueno, primeramente hay que establecer que existen responsabilidades. Responsabilidades en aquellos ministros competentes de no pacto que Dios nos ha dado el privilegio, el honor, por delegación, de presidir una congregación, lo que por ahí tradicionalmente le llaman el pastorado, que debe ser corregido al obispado. Y que en realidad
tienen dones constituidos por Cristo que se ejecutan para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En otras palabras, están entrenando, están discipulando. Estos foros deben estar presentes. Esta es la segunda parte del propósito eterno de Dios en tiempo real, la edificación. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla de edificación. Es tener en cada una de las congregaciones, y esto tiene que ver con el que preside el ágape, la congregación, y también aquel cuerpo ministerial que son los que apoyan a la pastoral y al cuerpo, que también tienen dones específicos para perfeccionar a los santos. Entonces, tiene que haber un trabajo en equipo y tiene que haber un desarrollo y una implementación de foros para discipular a los creyentes que llegan a través del evangelismo. Tiene que haber una escuela bíblica, un instituto, como le quieran llamar, donde pupilos recién evangelizados o recién llegados al entendimiento, al conocimiento del único Dios verdadero, puedan comenzar un tiempo, una jornada de crecimiento para descubrir su identidad en Cristo y madurar, que se desarrolle a través de las diferentes convicciones que va a recibir a través de todo lo que el nuevo pacto establece, y pueda desarrollar el carácter de Cristo, y ese carácter de Cristo lo llevará al compromiso. Esa es la responsabilidad de aquellos que Dios ha llamado al santo ministerio de presidir un ágape, una congregación. Ahora viene la responsabilidad del santo. Tan importante. Yo no diría que uno es 50% y el otro 50%. Yo diría que cada uno es un 100% en sus respectivas responsabilidades. El santo debe, cuando llega a través de recibir la instrucción, debe responder favorable a la instrucción, a la edificación que está recibiendo de aquellos que están obispando sobre ellos. En otras palabras, deben asistir frecuentemente a la congregación, a lo que llamamos los días de congregarse en la sede que sea. Puede ser en una casa, puede ser un edificio que se alquiló o que compraron, pero esa sede viene a ser el lugar donde la familia de Dios local, la Asamblea de los Santos, llega a recibir instrucción y educación, impartición de parte del Espíritu de cada uno de esos dones o esas funciones. Esa persona debe sentarse y entender que es un discípulo, que es un pupilo, que es alguien que está aprendiendo. Que entienda que tiene que desaprender. ¿Qué es lo que va a desaprender? Lo académico, el clan familiar, cultura, todo, ideologías políticas, va a ser podado y desaprendiendo de todo eso para aprender acerca de qué, de la vida en Cristo, de la gracia sublime de nuestro Dios, tercero, del el reino inconmovible, el gobierno, porque ya no se ciñe él o ella. Tiene que entender eso, que ya no se ciñe la persona, ya no se puede vestir ni se puede enseñorear ella, sino que ahora tiene un señor, tiene un amo en este nuevo pacto, en esta nueva vida, una vida que es eterna, es la vida de Cristo, y finalmente en el pacto conocer su identidad en Cristo de hijo y ver todo lo que ha recibido de parte de él. Si esto está en el currículo, por falta de una mejor palabra, y en la disposición y disponibilidad de un creyente nuevo o viejo, de discípulo, pues entonces vamos a tener una fórmula ganadora. Vamos a ver progreso, vamos a ver crecimiento, no solo espiritual, pero también exponencial. No sé si eso contestó tu pregunta, pastor, o la del que... No, sí, por supuesto, por supuesto. Si un creyente, por ejemplo, ha tenido años en una iglesia donde no ha sido enseñado en estas materias que usted nos ha nombrado, un consejo muy responsable sería: únete a un lugar
donde sí te puedan estar edificando, construyendo, revelando el reino. Sí, la contestación es sí. Esto no implica que estamos dividiendo el cuerpo. Sí. Al contrario, estamos cuidando al cuerpo. Estamos preventivamente cuidando al cuerpo. ¿Por qué? Si un creyente está en una congregación, la cual está en sincretismo, y me explico. Una congregación en sincretismo es aquella congregación que, aunque dice ser cristiana, en realidad es un híbrido. Es un híbrido. Es un híbrido. ¿Por qué? Porque casi todo el culto gira alrededor de una satisfacción externa o una manifestación externa con ritos, ceremonias, tradiciones, a veces hasta sacramentos que no son sacramentos. Y entonces mezclan pactos, cosas, fiestas solemnes del antiguo pacto, las meten dentro del nuevo pacto. No, eso es incompatible porque los 6 pactos de la promesa eran condicionales, miraban hacia Cristo, no era que estaban en Cristo, mientras que el pacto que estamos viviendo hoy después de la muerte, sepultura y resurrección es un pacto que es incondicional, es un pacto entre Dios y su palabra. En otras palabras, es un pacto incondicional, el amor de Dios. No es un pacto de maldición, sino es un pacto de bendición. Lo dice Efesios capítulo 3, si no me equivoco, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros estamos sentados nuevamente, gracias a Cristo y gracias a su trabajo, esa obra de la cruz de redención. Nosotros no solo fuimos muertos, fuimos sepultados y resucitados juntamente con él y colocados en una posición celestial juntamente con Cristo. Porque, recuerda, somos el cuerpo de Cristo. El espíritu que se une al espíritu del Señor, uno es con él. Por lo tanto, ¿dónde está Cristo? Cristo está a la diestra del Padre. ¿Dónde? En lugares celestiales. ¿En qué? En la dimensión espiritual. Ahí estamos colocados cada creyente. Por lo tanto, el momento que tú no funciones desde esa perspectiva, desde esa posición que Dios nos ha elevado, nosotros terminamos funcionando en tradiciones, en un ciclo de repetición. Ya no es un culto racional, es un culto irracional. Entramos en misticismo, entra todo tipo de ideología y eso es lo que tenemos hoy día en la iglesia, un híbrido que practica eso y a eso la han etiquetado o llamado cristiandad. Pero no, eso no es cristiandad. Eso no es ser la familia de Dios. Eso no es ser la iglesia, los que fuimos sacados del mundo e introducidos al reino de Dios. Por lo tanto, esa iglesia de esos hermanos viene a ser una iglesia que está en una filosofía, está en una idea, en un concepto, pero no en la verdad presente. Y tenemos que estar claro que toda congregación que confiesa que Jesucristo es el Señor debe entender que Cristo es el misterio de la revelación, que Cristo es el todo y en todos, y que Cristo es la verdad presente. ¿Ve? Y esos 4 pilares que mencioné anteriormente, tenemos que estar viviendo la vida de Cristo, una vida de amor al prójimo, porque ese es el mandamiento que nos queda en esta nueva ley que tenemos en el nuevo pacto, de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, la verdadera espiritualidad o la vida en Cristo es amar, es amar. Mientras que en una iglesia híbrida comenzamos nosotros a condenar. Esos que están ahí metidos condenan, sentencia, muerte, envían a todo el mundo que no está bajo su entendimiento o filosofía o sincretismo, los enviamos para un puro infierno, decimos que son herejes, que son del diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí esas personas dividen en vez de unificar. Pablo es bien claro, él dice, seamos solícitos, cuidadosos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces tenemos que ir a cuál es la unidad del Espíritu.
No podemos fragmentarnos en diferentes pensamientos filosóficos, siguiendo a hombres, si Juan Armiño, si Juan Calvino, que si diferentes posturas que existen hoy día, ¿ve? Moveres. No, tenemos que seguir a Cristo y solo a Cristo, la verdad presente. Ese es el fundamento y miremos cómo edificamos sobre él. Ahora, ¿qué pasa? Aquí a lo mejor hay diferentes personas que han sido expuestas que no son de tu congregación. Mira lo que pasa. Esto se le va a iluminar a ellos. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Ve? O sea, esto no fue de una invitación tuya. Esto fue que nació en el corazón de Dios para hacerse para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y tú fuiste el instrumento de invitar a personas como yo he sido para invitar a otras personas que se unan. ¿Qué pasa? Mientras esto se está dando, esta temática, hay personas que están siendo iluminadas por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando ellos regresen? Si son de otra congregación que a lo mejor están en una iglesia híbrida. No estoy diciendo que los que están, estoy dando un ejemplo. Pero regresan a sus congregaciones. Va a surgir un fenómeno. Por si acaso hay alguien que me está escuchando y eso va a pasar. Guerra avisada muere menos gente. ¿Ves? Dice un refrán. Entonces, van a estar y de momento van a ver la prédica y se van a identificar con lo que se le ha iluminado. Oye, esto es exactamente lo que yo vi en aquel Zoom con el obispo Fran Picón. Y entonces comienza la comparación. Si eso surge, les pido de favor que no se vuelvan críticos a aquel pastor que usted tiene, sino que se meta en la palabra de Dios, que usted haga como los bereanos hicieron con las palabras de Pablo. Y ellos se fueron a las escrituras. Vaya a la Biblia y usted entonces haga la comparación. Lo que aquí se enseñó basado o respaldado por el consejo bíblico neotestamentario con lo que se estaba predicando o la enseñanza que tiene sincretismo, mezclas. Así usted hará la dicotomía o la separación de lo que es verdadero o, mejor dicho, verdad presente y lo que fue una verdad pasada. ¿Ven el contraste? Esa evaluación lo va a hacer a través de qué? De oración, de esa comunión con el Señor, que el Espíritu Santo le ilumine el entendimiento para que cualquier velo que pueda existir en su vida, que esté evitando su crecimiento espiritual, que esté evitando una formación del Cristo en usted, desarrollando el carácter de Cristo, y así usted eliminar ese conflicto interno y reinar en vida. ¿Ve? Esa es la dinámica. Pero no sé si eso contestó su pregunta o la pregunta de el santo que la hizo. No, muchas gracias, obispo. Dejo el micrófono abierto. Si hay alguien más que quiera hacer una pregunta, ya van a ser las 9:30 ya de la noche. ¿Habrá alguien, algún pastor, alguna hermana? Saludamos a todos nuestros hermanos de México. Así que vamos, estamos tímidos hoy día. ¿Qué pasó? Fuimos bendecidos, impactados por la palabra. Me parece que... Exactamente. ¿Hay alguien más? Por ahí veo la hermana Lucía de mi congregación. Saludos, amada. Ella también ha compartido, ¿verdad? Anteriormente. Dale un saludo, Lucía. Sí, yo fui una de las que el pastor acaba de mencionar, de que venía de una iglesia, pues, que todo era condenación. Yo vivía terrorizada, atemorizada, y siempre pensando en que si hacía tal o cual cosa me iba a ir al infierno y toda esta cuestión, hasta que el Señor abrió mi entendimiento y fue cuando yo vine por primera vez a este país y luego pues por medio de unas amistades
llegué a la congregación donde pastorea mi pastor Fran Picón, y donde fui liberada por medio de la palabra, valga la acción, no por medio Dios, por medio de él, nos liberó a mi esposo y a mí de esas ataduras, de ese temor, de no poder incluso fluir, entregar realmente nuestro amor libremente al Señor. Porque siempre como que decía, oh, no, Dios se puede, estoy haciendo algo mal, Dios me va a mandar un castigo. Cuando vemos, pues, nos liberó del pecado, vino a salvar, a hacernos nuevamente partícipes con el Padre. Entonces, pues, eso, hermanos, como dice mi pastor, seamos buenos mayordomos, busquemos la palabra y hagamos comparaciones a aquellos que aún todavía están iniciando esta nueva etapa como creyentes, estas nuevas enseñanzas que el Señor les está permitiendo escuchar, que sean, que buscan la palabra, que ella, solo la palabra, los va a llevar a la verdad. Y esa verdad los hará, créanme, libres. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Qué lindo. Amén. Muchas gracias, mi obispo, por compartirnos a uno de sus miembros de la congregación, ¿no? Hermoso testimonio. Cómo la palabra libera, corta cadenas, ¿no? Corta yugo, trae claridad, luz, nos ilumina el camino. Es lámpara a nuestros pies. ¿Alguien más? ¿O ya damos por terminado? Bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo está, hermano Esteban? ¿Cómo? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Qué gusto verle. Yo me uno al testimonio de nuestra hermana Lucy. Así como ella, yo también hace 4 años atrás llegué yo a la congregación del pastor Picón. Y mis primeras reacciones eran, yo le decía a mi esposa, vamos de aquí, estos están bien locos. Me decía, no tiene ningún sentido lo que están hablando. Sin darme cuenta que realmente tenía tanto sentido que no, no le había prestado bien atención. Le doy gracias a Dios por mi esposa, porque ella se puso atenta y no me hizo caso de salir de ahí. Y si algo yo puedo testificar el día de hoy es la libertad con la cual uno puede servirle a Cristo, servirle a Dios. ¿Sí? No hay ya hoy en día, no hay nada que lo condene, nada que lo acuse, nada que uno diga, yo voy a hacer esto porque me están obligando, o porque no, no me queda otra, sino que todo lo que hemos ido aprendiendo durante el tiempo que hemos estado congregados acá con el pastor Picón, nos ha llevado a la madurez de saber que le servimos a Cristo porque lo amamos, porque es un deleite el poder disfrutar de la libertad con la cual nos hizo libres. Y me gozo en el Señor saber que hay gente que está expuesta a este tipo de mensaje, esta nueva verdad, porque una vez lo capten, estoy 100% seguro que lo van a disfrutar tal como lo disfruto yo. Quería compartir un poquito porque me animó el ver a la hermana como ella lo compartió. No quiere decir que ya estamos 100% completos, pero con el paso del tiempo nos vamos a completar. Y los invito a que sean parte de esto porque lo que viene es grande. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, hermano Esteban. Muchas gracias por compartir ese hermoso testimonio.
de cómo la palabra nos edifica, nos coloca en el lugar, nos hace sabio al humilde, al sencillo, y sobre todo nos revela a Cristo, que es, ¿no es cierto?, la gran revelación de la Escritura. Cristo en todo, ¿no? Amén. Con eso, mi obispo, creo que estamos. ¿Sí? Ya son Sí, más. creo que sí. O habrá alguien de Chile que saque la cara y haga una pregunta. Armando se ríe, lo estoy viendo aquí, Armando. No hay nadie bueno. Bueno. A veces, Pastor José, a veces Sí, la timidez invade, ¿no? sí. Pero siempre ellos pueden enviar sus preguntas por ahí por el chat y Amén. entonces usted las lee y así pues evitan ellos esa timidez. Pero Amén. acuérdense que en Cristo viene el arrojo y después no hay quien los pare hablando de esta verdad presente. Amén. Amén. Entonces oremos y damos por terminado, esperando que todas las vidas hayan sido edificadas, ¿no? Y que podamos ver en corto tiempo el fruto de la palabra en nuestras vidas, ¿no? En las congregaciones Amén. que Dios nos permite pastorear y sobre todo en las familias, ¿no? Que Dios pueda y permita su espíritu, que aquellas situaciones internas de nuestros corazones que aún están ahí guardadas en el corazón, podamos tener esa libertad de exponerlas en oración, ¿no? Así que vamos. Sí, alguien dice por ahí, lo que pasa es que dejó todo muy claro, así que, obispo, ha sido un excelente presentador porque no han quedado dudas algunas, así que... Gloria a Dios, gloria a Amén, Dios. amén. Así que, bueno, vamos a orar. Padre, gracias por esta noche maravillosa que tú nos permites que nuestros corazones estén expuestos, Señor, delante de tu revelación, delante de tu espíritu. Pedimos también, Señor, espíritu de humildad, Señor. Pedimos también espíritu de discípulo, que nunca perdamos el deseo de aprender de ti, Señor, de estar expuesto a tu espíritu, de que nuestras vidas, Señor, sean transformadas a la imagen de tu Hijo. Bendecimos, Señor Dios, por decirlo de alguna manera, Dios. Deseamos que nuestros hermanos, Señor, de las distintas naciones que hoy están, puedan ser guardados, puedan ser guiados, direccionados, Señor, guardados en tu amor y en tu misericordia. Gracias por nuestro obispo, Señor, que ha tenido, Señor, el deseo de bendecirnos de esta manera, de compartir del pozo de gracia que tú has puesto en su corazón y poder, Señor, compartir con nosotros este tiempo. Le bendecimos, Señor, le damos gracias, Señor. Gracias por tu espíritu, Señor. Padre, guárdanos durante esta semana, una semana más, que se haga una costumbre en nosotros, Señor, estar expuesto a tu palabra. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Así que les vamos